Me negué a ser empleada doméstica de la vecina de 87 años de mi madre. Mi hermana gritó, que enfermera egoísta, y la mitad de la familia me llamó desalmada. Hay momentos en la vida que son como bisagras, separan todo lo que fue de todo lo que viene después. No suelen ser ruidosos ni dramáticos. Más bien, son silenciosos. Cambios sutiles. Una conversación que se siente rara. Y una decisión tomada por deber que siembra una semilla de resentimiento. Una verdad ignorada para mantener la paz. La familia, más que cualquier otra cosa, está llena de esas bisagras silenciosas. Es una arquitectura compleja de amor y obligación. De deudas no dichas y reglas que nadie escribió. Nos enseñan que esos lazos son sagrados. Que la confianza en ellos debe ser absoluta. Pero esta historia trata de lo que pasa cuando esa confianza sagrada no solo se rompe, sino que se revela como una ilusión perfectamente construida. Es la historia de una realización devastadora: descubrir que la persona a la que más respetabas, cuya aprobación buscabas sobre todas las cosas, llevaba años planeando tu caída. Es sobre una guerra silenciosa. Peleada no con rabia, sino con inteligencia. Y sobre el acto doloroso, pero necesario, de trazar una línea tan firme que cambia para siempre el mapa de tu familia. Yo soy Ethan. Tengo 38 años. Y escribo esto porque estoy parado en una encrucijada que nunca imaginé. En teoría, tengo una buena vida, una esposa amorosa, Sara, un trabajo del que me siento orgulloso, y un hogar que construimos juntos. Durante los últimos 15 años trabajé como enfermero en la sala de emergencias. Toda mi carrera ha sido cuidar a las personas en sus momentos más vulnerables. Traer calma en medio del caos. Pensé que entendía mi papel. Que podía dejarlo atrás al salir del hospital. Me equivoqué. La emergencia más grande de mi vida no ocurrió bajo las luces brillantes de una sala de trauma, sino en la tranquila calle arbolada donde vivía. Y la arquitecta de ese caos no fue una extraña, sino mi propia madre, Carol, de 70 años. Todo empezó por mi vecino, Bill, un hombre de 87 años que vivía al lado. Por insistencia de mi madre, comencé a ayudarlo hace un par de años a hacerle las compras, llevarlo a sus citas. Cosas simples. Pero últimamente, su insistencia se convirtió en exigencia. Y las peticiones de Bill en órdenes. Me sentí atrapado entre el cansancio y mi sentido del deber. Y empecé a preguntarme si era un mal hijo por querer decir no. No tenía idea de que aquel drama vecinal era solo la superficie de un juego más profundo y más frío. Ahora que lo pienso, las señales de alerta estaban ahí, dispersas como hojas secas sobre un jardín impecable. Las ves, pero no les das importancia, porque forman parte del paisaje que siempre has conocido. Mi relación con mi madre se construyó sobre una base de deber silencioso y aprobación cariñosa. Después de que mi padre murió, hace 10 años, esa dinámica se intensificó. Yo era el hombre de la familia, el Bunhaiho. Y ese título se sentía como una carga, y también como una medalla. La primera semilla de inquietud se plantó un martes por la noche. O mejor dicho, la madrugada del miércoles. Eran poco después de las 2 de la mañana. Acababa de llegar a casa tras un turno de 12 horas en urgencias. Uno de esos turnos llenos de caos organizado que te dejan los huesos adoloridos y la mente vacía. El olor a desinfectante todavía se pegaba a mi uniforme. Solo quería quitarme la ropa, meterme bajo el agua caliente hasta que mis pensamientos se despejaran, y acostarme junto a mi esposa dormida. Tenía las llaves en la mano cuando sonó el teléfono. Era Bill. Sofort. Voz delgada y temblorosa. Sonaba llena de una urgencia injustificada. Decía que una tubería bajo su fregadero se había roto y que el agua salía por todos lados. Todo en mí gritaba que dijera que no. Que le dijera que llamara a un plomero de guardia. Pero entonces imaginé la cara de mi madre. Esa mirada de decepción que tanto temía. Así que, con un suspiro que cargaba el peso de todo el día, fui. No había ninguna inundación. Solo un goteo constante de una llunta floja. Me tomó 45 minutos arreglarla. Acostado en el linóleo frío y húmedo, con Bill encima de mí. No mostrando gratitud, sino impaciencia. Cuando por fin terminé, limpiándome las manos llenas de grasa, no me dio las gracias. Solo miró la tubería y dijo: tardaste demasiado. Y cerró la puerta. Me quedé ahí, en su porche, en medio de la noche. Ese comentario ingrato debió haber sido una sirena. Pero a la mañana siguiente, mi madre llamó. Y sus palabras fueron como un bálsamo cálido sobre una herida que yo ni sabía que tenía. Ethan. Cariño, dijo con su voz dulce. Bill me llamó.
Dijo que le salvaste la vida anoche. Eres un buen hijo. Siempre cuidando de los demás. Sentí ese orgullo familiar. Esa validación silenciosa que borró toda la frustración de la noche anterior. Tú sigue así. Mi amor, añadió. Las cosas buenas siempre regresan. Unas semanas después. Apareció otra señal de alarma. Esta vez con precio incluido. Mi madre llamó. Su voz cargada con una preocupación cuidadosamente construida. Su techo tenía goteras. Dijo. Y el presupuesto de reparación era de $2000. 2000. No lo pensé dos veces. Yo era un enfermero exitoso. Y la idea de que mi madre se preocupara por dinero me resultaba insoportable. Transferí el dinero de inmediato. Sintiendo esa calidez satisfactoria de ser un hijo capaz. Proveedor. Pero unos días después, Sara estaba viendo su celular. En silencio. Volteó la pantalla hacia mí. Era una foto de mi madre con 3 de sus amigas. Radiantes. Levantando copas de champán en un spa de lujo. Traía puesto un collar nuevo que se veía carísimo. Cuando le pregunté con cuidado. Se ha hecho reír. Esto es viejísimo. Y el día de spa fue un regalo de una querida amiga. Ya sabes cómo es esto. Mi necesidad de creerle era más fuerte que la evidencia en el teléfono de mi esposa. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. La última advertencia antes de que estallara la tormenta fue la más silenciosa de todas. Pasé sin avisar a la casa de mi madre una tarde para dejarle unos papeles. Mientras caminaba por el jardín, pude escuchar su voz a través de la ventana abierta de la cocina. Estaba hablando por teléfono. Solo ten paciencia. Decía. En un tono que era menos conversacional y más conspiratorio. Es un buen muchacho. Solo necesita un poco más de presión y va a hacer lo correcto. Escuché el clic del teléfono colgando justo cuando doblé la esquina. Se sobresaltó por una fracción de segundo antes de que su rostro se relajara en una sonrisa cálida. Ethan, qué sorpresa tan linda. Me dijo que estaba hablando con una vieja amiga que tenía problemas con su propio hijo. Tenía sentido. Y sin embargo, no lo tenía. La ilusión de paz. Sin embargo, se mantuvo hasta el domingo siguiente. Todos estábamos reunidos en casa de mi madre para nuestra cena familiar semanal. El aire estaba lleno del aroma reconfortante de pollo asado y el murmullo bajo de conversaciones. Se sentía normal. Se sentía seguro. Entonces, a mitad de la cena, Carol golpeó suavemente su copa con un tenedor. Las charlas cesaron. Sonrió. Una sonrisa serena y matriarcal que había visto toda mi vida. Y he estado pensando mucho. Comenzó. De sus ojos recorriendo la mesa antes de posarse directamente en mí. Bill está completamente solo. No tiene a nadie. Es una tragedia. La verdad. Hizo una pausa dramática. He decidido que de ahora en adelante, cuidar de él es tu responsabilidad. Ethan. Es tu deber. La palabra quedó suspendida en el aire. Pesada y asfixiante. Eva. No era una sugerencia. No era una petición de ayuda. Era un veredicto. Entregado con la autoridad incuestionable de una madre hacia su hijo. Al otro lado de la mesa. Vi el tenedor de Sara detenerse a medio camino de su boca. Sus ojos abiertos de par en par con incredulidad. En ese momento, la calidez reconfortante de la cena familiar se evaporó. Reemplazada por un frío repentino y helado. Las bisagras silenciosas de mi vida acababan de crujir bajo un peso imposible. Y una puerta se había cerrado de golpe. Dejándome del lado equivocado de mi propia paz. El camino a casa desde esa cena del domingo fue una clase magistral en silencio. Era una manta pesada y sofocante llena de las palabras no dichas de dos personas que acababan de presenciar el mismo absurdo pero lo estaban procesando de maneras completamente diferentes. Seguí repitiendo las palabras de mi madre. Dándoles vueltas una y otra vez en mi mente. Buscando una interpretación más aceptable. Solo está sola. Está preocupada por Bill. No se da cuenta de lo que está pidiendo. Mi mente buscaba excusas desesperadamente. Cualquier explicación que me permitiera mantener intacta la imagen cómoda y de toda la vida de mi madre. Sarah. Por otro lado. No estaba buscando excusas. Estaba viendo los hechos. No te pidió. Ethan. Dijo Sara suavemente. Su voz cortando el silencio espeso mientras entrábamos a la cochera. Te informo. Frente a todos. Te estaba acorralando. No quería escucharlo. Pero sabía que tenía razón. Impulsado por su claridad. Intenté abordarlo al día siguiente. Llamé a mi madre. Decidido a tener una conversación calmada y racional. A explicarle mi carga de trabajo. Mis propias necesidades. Y la tensión que esto estaba poniendo en mi matrimonio.
Fue una tarea inútil. La conversación empezó con mi explicación gentil y terminó con su manipulación magistral. Me siento un poco abrumado. Mamá. Comencé. La respuesta fue inmediata y cortante. Abrumado, Ethan. ¿Tienes idea de lo que pasé para criarte a ti y a tu hermana? Los sacrificios que hice y ahora. Te pido una cosa, un simple acto cristiano de caridad para un anciano solitario, y tú estás abrumado. Cada oración era un dardo de culpa perfectamente dirigido. Me pintó como egoísta. Como desagradecido. Como un hijo que había olvidado de dónde venía. Para cuando colgué el teléfono. Me sentía más pequeño. El peso de su decepción aplastándome. Yo era el villano en una historia que ella estaba escribiendo expertamente. Y no sabía cómo cambiar el guión. Pero mi esposa, Sarah, vio algo más. No solo estaba escuchando las palabras de mi madre, estaba analizando su estrategia. Como auditora. La mente de Sarah está entrenada para ver patrones. Para encontrar la lógica. O la falta de ella. Detrás de los números. Para ella. Esto no era una pelea familiar. Era un problema de asignación de activos con una narrativa altamente sospechosa. Esa tarde. Se sentó frente a su computadora. Es el timing. Ethan. Dijo. En sus ojos enfocados en la pantalla. Sus peticiones de dinero. Su repentino e intenso interés en este vecino, todo empezó hace un año. Justo después de que te dieron tu ascenso y ese gran aumento. Una persona racional vería que tienes menos tiempo. No más. Pero ella vio que tenías más recursos. Su comportamiento no es emocional. Es transaccional. La vi navegar por los archivos digitales de los registros públicos de nuestro pueblo. Un lugar en el que nunca se me habría ocurrido buscar. Y entonces. Lo encontró. Un artículo del periódico local. Fechado 20 años atrás. Era sobre una recaudación de fondos comunitaria para la vieja biblioteca. Amplió una foto granulada en blanco y negro. Y ahí estaban. Una Carol más joven. Mi madre. Parada junto a un hombre que reconocí al instante como un Bill más joven. Estaban riendo. Cabezas juntas. Parte de un grupo más grande de amigos. El pie de foto los listaba como miembros del mismo club social local. No eran conocidos distantes o vecinos nuevos. Eran viejos amigos. Amigos de toda la vida. Toda la premisa de su preocupación, que estaba preocupada por un pobre hombre solitario que apenas conocía, era una mentira completa y absoluta. El shock de esa foto fue profundo. Pero una parte de mí. La parte condicionada a defender a mi madre. Todavía se resistía. Tal vez perdieron contacto. Tal vez no se acordaba. Las excusas eran débiles. Incluso para mis propios oídos. Necesitábamos más. Necesitábamos algo innegable. Con una sensación de pavor y culpa que se sentía como una traición en sí misma. Compré una pequeña cámara de seguridad de alta definición y la monté discretamente en el costado de nuestra casa. Angulada para cubrir mi jardín delantero y... coincidentemente. El camino que llevaba a la puerta principal de Bill. Durante 3 días. La cámara no grabó nada más que el ritmo mundano de nuestra calle suburbana. La ruta diaria del cartero. Un vecino paseando a su perro. Niños en bicicleta. Empecé a sentirme tonto. Paranoico. Casi la quité. Entonces. Al 4.º día. Estaba revisando las grabaciones. Y lo vi. El carro de mi madre estacionándose frente a la casa de Bill. No se bajó. Unos momentos después. Bill salió de su puerta. No se veía frágil ni confundido. Se movía con una energía ágil que contradecía sus 87 años. Trotando por su jardín hacia el carro de ella. Se inclinó hacia la ventana del lado del pasajero. Y hablaron por varios minutos. La cámara estaba demasiado lejos para captar el audio. Pero su lenguaje corporal era claro. Esta no era la interacción de una conocida preocupada y un anciano necesitado. Era la camaradería fácil y familiar de co-conspiradores. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa noche. Después de que Sarah se durmió. Recuperé la cámara. Mis manos temblando ligeramente. Y la conecté a mi computadora. Tenía que saber. Con unos clics. Compré. Un software de mejora de audio. Se sentía como un punto de no retorno. Encontré el clip de su conversación y corrí el filtro. El ruido distorsionado se aclaró lentamente en palabras discernibles. Me quedé ahí sentado en la oscuridad. La única luz viniendo del monitor. Y escuché. Bill se estaba riendo. Ya está empezando a quebrarse. Carol. Lo siento. Se está cansando. Y entonces vino la voz de mi madre.
Una voz que había asociado con consuelo y amor toda mi vida. Pero las palabras que salieron estaban llenas de un veneno helado y triunfante. Te dije que iba a funcionar. Dijo. Su tono una mezcla de dulce satisfacción y cálculo frío. Es un buen muchacho. No soporta decepcionar a su madre. Hizo una pausa. Y entonces, soltó la línea que destrozó mi mundo. Solo mantén la presión. Otro mes de esto y va a estar tan agotado que va a estar listo para firmar cualquier cosa a nombre de su adorada madre. Detuve la grabación. No podía respirar. La pantalla mostraba la imagen congelada de mi madre. Sonriendo bajo el sol de la tarde. Su rostro una máscara de amorosa preocupación que ahora veía por lo que era una mentira. La traición ya no era una sospecha. Ya no era una teoría paranoica. Era un hecho grabado y verificable. Reproduciéndose en loop en la oscuridad silenciosa de mi oficina. Hay un tipo único de silencio que sigue al descubrimiento de una traición profunda. No es una ausencia de ruido, sino un vacío rugiente donde solía estar la confianza. Me quedé sentado en mi oficina hasta que los primeros indicios del amanecer comenzaron a pintar la ventana oscura con tonos de gris. La imagen de la cara sonriente de mi madre en el monitor quemada en mis retinas. El café que Sara me había dejado hacía horas estaba frío e intacto. No era enojo lo que sentía. No, al principio. Era un dolor profundo y hueco por la madre que creía tener. Por la familia de la que creía ser parte. La persona que se suponía era mi refugio más seguro era de Heiho, la arquitecta de la tormenta. Durante unas horas. El dolor fue paralizante. Pero entonces. Algo muy adentro de mí. Algo forjado en la presión implacable de la sala de emergencias. Empezó a despertar. En una situación de trauma. Cuando el caos es absoluto. No tienes el lujo de desmoronarte. Evalúas. Clasificas. Actúas. Tu mente se convierte en un lugar de eficiencia fría. Clara y brutal. Y mientras estaba ahí sentado, viendo cómo el mundo afuera despertaba a un miércoles normal, me di cuenta de que mi vida se había convertido en una situación de trauma. Mi corazón emocional estaba en paro cardíaco. Y la única persona que podía salvarme era yo mismo. La tristeza no desapareció. Solo se endureció. Cristalizándose de un sentimiento destrozado a un objetivo único. Claro y frío. El juego que mi madre estaba jugando tenía que terminar. Y yo sería quien escribiera las reglas finales. Mi primer movimiento tenía que ser uno de engaño estratégico. A la mañana siguiente. La llamé. Puse mi voz para sonar cansado. Derrotado y arrepentido. Mamá. Empecé. Soltando un largo suspiro. He estado pensando en lo que dijiste. Tenías razón. He sido egoísta. Lo siento. Voy a portarme mejor con Bill. Del otro lado de la línea. Hubo una pausa. Que seguida de una voz chorreando dulzura triunfante y condescendiente. Ay. Ethan. Mi amor. Sabía que entrarías en razón. Sabía que en el fondo eras un buen hijo. No te preocupes. Estás haciendo lo correcto. Ella creyó que había ganado. Ese tono empalagoso de victoria en su voz fue la confirmación final que necesitaba. Y se convirtió en el combustible para el fuego que ahora ardía donde había estado mi dolor. Ella pensaba que estaba hablando con su hijo obediente. Pero esa persona había muerto frente a una pantalla de computadora la noche anterior. Ahora estaba hablando con un extraño. Y ese extraño ya estaba poniendo las piezas en el tablero. Mi siguiente llamada fue a un colega del hospital. Un cirujano mayor al que respetaba. Un hombre que había navegado un divorcio complicado y de alto riesgo años atrás. Le pedí el nombre de su abogada. Me dio un número sin dudarlo. No es barata. Ethan. Me advirtió. Pero es un tiburón. Y por cómo suena tu voz. Necesitas un tiburón. Tenía razón. El despacho de abogados estaba en un elegante edificio del centro que se sentía a un mundo de distancia de mi vida suburbana. La abogada. Una mujer de unos 50 años llamada Lalik Albright. Tenía ojos penetrantes y una actitud directa. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Su rostro impasible. Se lo conté todo, la presión creciente. La manipulación. Las peticiones financieras. Luego. Deslicé mi laptop sobre la pulida mesa de caoba y reproduje el video. Lo vio 2 veces. Cuando terminó, cerró la laptop y me miró. Bueno. Señor Henderson. Dijo. Su voz calmada pero firme. Su madre no solo está siendo manipuladora. Esto es un esfuerzo coordinado para establecer lo que llamamos influencia indebida con la clara intención de explotación financiera. Es un clásico. Aunque desagradable. Fraude a largo plazo.
El término clínico y legal para la traición de mi madre fue tanto impactante como clarificador. Esto ya no era solo un drama familiar. Y era un caso. La LIC. Albright me pidió que reuniera cada documento financiero que pudiera encontrar, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, portafolios de inversión, cualquier cosa que pudiera establecer mi patrimonio neto y pintar un cuadro de lo que mi madre estaba tratando de controlar. Ese fin de semana, bajé a nuestro sótano. A los archiveros metálicos que guardaban el rastro de papel de toda mi vida adulta. Fue una tarea tediosa y emocionalmente agotadora. Cada documento era un recordatorio de una vida que ahora veía a través de un lente diferente. Estaba a punto de rendirme por ese día cuando mi mano rozó una caja polvosa y olvidada en el fondo de un cajón inferior. Estaba etiquetada con la letra ordenada y en bloque de mi padre: papeles de papá. Nunca la había abierto. Mi padre era un hombre callado y metódico. Un ingeniero que creía en la estructura y la planeación. Mi madre siempre lo había desestimado por ser excesivamente cauteloso. Al levantar la tapa, encontré títulos de autos viejos. Declaraciones de impuestos de hace décadas y, hasta el fondo, un sobre rígido y formal de una compañía de seguros de vida. Con curiosidad, lo saqué. Era su póliza. La que había pagado después de su muerte. La que le había permitido a mi madre vivir cómodamente sin trabajar. Estaba a punto de guardarlo de nuevo cuando mis ojos captaron el denso bloque de texto legal en la segunda página. Bajo una sección titulada Cláusulas de beneficiarios y contingencias. Mi padre, siempre el ingeniero, había añadido una adenda especial y personalizada. Mis ojos escanearon las palabras. Y entonces se detuvieron. Se me cortó la respiración. Ahí estaba. En blanco y negro. El acto final de previsión de un fantasma. La cláusula establecía, inequívocamente, es que todos los beneficios pagados y por pagar a la beneficiaria primaria, mi madre, quedarían nulos e inválidos. Y sujetos a reclamación legal por parte del patrimonio. Si la beneficiaria era encontrada alguna vez por un tribunal de justicia. O a través de arbitrage vinculant. De haber participado en actos de abuso financiero o manipulación intencional contra un miembro directo de la familia. Específicamente sus hijos. Una ola de emoción tan poderosa que casi me dobló las rodillas me invadió. Era como si mi padre hubiera alcanzado a través de la década desde su muerte y hubiera puesto un escudo en mis manos. Él había sabido. Había sabido con quién estaba casado. Había visto el potencial para este tipo de avaricia. Y había construido una medida de protección final para proteger a sus hijos. Mi madre pensaba que estaba jugando una simple partida de ajedrez con un peón. No tenía idea de que mi padre, todos esos años atrás, ya había puesto a su rey en jaque. Segué la calla. En el papel grueso de la póliza, sintiéndose como una losa de piedra en mi mano. Ahora tenía más que un plan. Tenía un arma de último recurso. Tenía un jaque mate. Durante las siguientes 2 semanas. Viví una doble vida. En la superficie. Era el hijo perfecto y obediente que finalmente había visto el error de sus caminos. Sacaba los botes de basura de Bill a la acera. Recogía sus medicamentos. Contestaba las llamadas de mi madre con un tono educado. Aunque algo cansado. Interpreté el papel de un hombre desgastado hasta la sumisión. Pero debajo de esa fachada cuidadosamente construida, un hombre diferente estaba trabajando. Por las tardes, después de mi turno, estaba en comunicación constante con la LIC. Albright. No estábamos construyendo una defensa. Estábamos construyendo una trampa. Pieza por meticulosa pieza. Cada correo electrónico. Cada llamada telefónica era un paso en una campaña silenciosa y calculada donde el primer disparo se haría no con enojo, sino con el peso frío e innegable de correo certificado. Ese disparo se hizo un jueves. Puedo imaginarme a mi madre, Carol, pasando su día, segura de que su plan estaba funcionando. Y de que su hijo estaba volviendo a la línea. Habría recogido su correo del buzón al final de su entrada, hojeando el surtido habitual de facturas y publicidad. Y entonces, lo habría sentido. Un solo sobre. Mucho más pesado y rígido que los demás. Hecho de una cartulina gruesa color crema. Su nombre y dirección estaban escritos en una tipografía severa y formal. En la esquina superior izquierda estaba el sello en relieve de un prestigioso despacho de abogados del centro. Un nombre que nunca había visto antes. Una semilla de inquietud se había plantado en el jardín bien cuidado de su confianza. Una carta de un abogado nunca es solo una carta. Me la imagino abriéndola con cuidado. Su curiosidad inicial, endureciéndose en un ceño de confusión mientras leía el contenido. El lenguaje era deliberadamente corporativo. Stereo intimidante. Era una notificación formal.
solicitando su presencia obligatoria en una reunión familiar formal para discutir y finalizar el marco legal concerniente al cuidado a largo plazo y financiero bajo la administración del señor William Harding. El nombre del bufete de abogados no me sonaba, pero el nombre del cliente que había contratado sus servicios, impreso claramente al final de la página. Sí que lo conocía. Era mi hijo, Ethan Henderson. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el detalle que no podía procesar. Su llamada llegó menos de 10 minutos después. Zufoots. Normalmente tan controlada. Sonaba filosa, llena de ansiedad y un toque de indignación. Ethan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carta? ¿Qué demonios es este bufete de abogados? Respiré hondo. Dejé que el silencio se colgara un momento antes de responder. Mi voz intencionalmente calmada y distante. Ah. Esos son solo unos papeles. Mamá. Tartamudeó. Papeles. Esto parece una demanda. Mantuve mi tono tranquilo. Casi aburrido. Para nada. Solo estuve pensando en lo que dijiste. Una responsabilidad tan importante necesita manejarse bien. Legalmente. Por el bien de Bill. Quiero asegurarme de que hagamos esto correctamente. De hacer todo oficial. Insistió. Su voz subiendo de tono. ¿Pero por qué un abogado? ¿Por qué tan formal? Solté la línea que habíamos ensayado. Todo es para lograr lo que querías. Mamá. Un acuerdo formal para asegurar que Bill reciba el mejor cuidado. Podemos discutir todos los detalles en la reunión. Nos vemos allá. Terminé la llamada, dejándola en una nube de confusión. Su poder sobre mí siempre había venido de su habilidad para controlar la narrativa emocional. Para ponerme como el culpable. Al negarme a involucrarme emocionalmente. Al tratar la situación como una transacción de negocios. Le quité ese poder. Ya no sabía a qué estábamos jugando. Porque acababa de cambiar todas las reglas. La reunión se programó para el martes siguiente. Elegí el lugar con cuidado, un comedor privado en un restaurante elegante y tranquilo. Era territorio neutral. Un lugar que se sentía como una ocasión familiar especial. Lo que servía tanto para desarmarla como para elevar la formalidad del procedimiento. Mi hermana, Lisa, estaba ahí. Una soldado leal convocada por mi madre para darle apoyo. La señorita Albright fue presentada no como mi abogada, sino simplemente como mi amiga y consultora. Una experta en estos asuntos. Pasamos los aperitivos con charla incómoda. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas interrogantes, que yo respondía con una sonrisa serena e ilegible. Finalmente, después de que retiraron los platos principales, doblé mi servilleta y la coloqué sobre la mesa. Gracias a todos por venir. Comencé. Mi voz pareja. Mamá. ¿Cómo sabes? He estado pensando mucho en nuestra conversación sobre Bill. Y me di cuenta de que tenías toda la razón. La expresión de mi madre se suavizó. Un destello de victoria en sus ojos. Mi hermana se veía aliviada. Continué, una responsabilidad tan importante no debería manejarse con llamadas al azar y emergencias de último minuto. Necesita estructura. Necesita una base legal para asegurar que no haya malentendidos. Metí la mano en mi maletín y saqué un documento. Era grueso. Encuadernado profesionalmente en una portada azul oscuro. Con el título grabado en relieve dorado: Acuerdo Integral de Cuidado y Transferencia de Tutela. Deslicé el documento pesado sobre la mesa pulida hacia mi madre. Entonces, dije. Mi voz resonando con una profunda sinceridad fingida. Le pedí a mi amiga aquí que me ayudara a redactar un documento que haga exactamente eso. Transfiere la responsabilidad legal y financiera completa del cuidado de Bill. ATI. Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Antes de que mi madre pudiera procesar las palabras. La señorita Albright se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era calmada, clínica y totalmente vacía de emoción mientras comenzaba a explicar las cláusulas clave. Este documento, Carol, te otorga poder legal completo e irrevocable sobre las decisiones médicas y financieras del señor William Harding. Dijo. Sus ojos fijos en los de mi madre. También te hace única y exclusivamente responsable de todos sus gastos presentes y futuros. Esto incluye. Pero no se limita a. Todos los costos del hogar. Todas las facturas médicas y. Si llega a ser necesario. El gasto completo de cuidados asistidos a largo plazo o de enfermería. La señorita Albright hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Basándonos en las tarifas actuales en este estado. Esa responsabilidad potencial se estima en hasta $100,000 al año. Observé cómo el color desaparecía del rostro de mi madre. Su sonrisa triunfante se había congelado. Luego se desmoronó.
reemplazada por una máscara de horror creciente. Sus ojos saltaron del documento a la señorita Albright. A mí. Finalmente estaba empezando a entender. Esto no era el regalo de autoridad que tanto había ansiado. Era una jaula. Una jaula meticulosamente construida y legalmente vinculante. Y yo acababa de invitarla cortésmente a entrar y cerrar la puerta con llave detrás de ella. Las consecuencias de esa cena no fueron silenciosas. Al salir del restaurante, la fachada de civilidad se desmoronó en el momento en que el aire fresco de la noche nos golpeó. Mi madre. Su rostro una máscara de furia. Se volvió hacia mí en el estacionamiento. ¿Cómo pudiste, siseó? Su voz temblando de rabia. ¿Cómo pudiste humillarme así? Frente a tu hermana. Con un abogado. Mi hermana. Lisa. Revoloteaba incierta detrás de ella. Luciendo confundida y angustiada. Enfrenté la mirada de mi madre. Mi propia voz manteniéndose firme. Una isla calmada en la tormenta de su ira. No te humillé. Mamá. Te di exactamente lo que dijiste que querías. Una responsabilidad formal y legal. No se trataba de eso, su incapacidad para responder esa simple pregunta directa fue la única respuesta que necesitaba. El poder de mi madre siempre había estado arraigado en su dominio de la guerra emocional. Comandaba a su familia a través de tormentas calculadas de culpa, decepción y afecto condicional. Pero ahora enfrentaba un problema que no podía resolver con lágrimas o indignación moral. Estaba enfrentando un contrato. Dándose cuenta de que sus viejas tácticas no lograban alterarme. Recurrió a lo que mejor conocía, intentó volver a mi familia en mi contra. Su primera llamada a la mañana siguiente fue para Lisa. Hilvanó una narrativa frenética y autocompasiva que era una obra maestra de ficción. Tu hermano está intentando controlarme. Lisa lloró por teléfono. Está tratando de engañarme con estos papeles legales horribles y complicados. Está tratando de abandonar a su propia madre, estaba usando su lealtad de hermanos como arma. Pintándome como un hijo frío y monstruoso y a ella misma como la víctima desconcertada. Pero la estrategia ya estaba perdiendo efectividad. La naturaleza fría y corporativa del documento presentado en la cena había plantado una semilla de duda en la mente de mi hermana. ¿Pero mamá? Preguntó Lisa. Su voz vacilante. La abogada dijo que los papeles eran para cuidar a Bill. Sonaba como que él te estaba dando el poder que querías. No entiendo. Las histriónicas de mi madre fueron recibidas no con simpatía ciega, sino con preguntas. Las grietas en su sistema de apoyo comenzaban a mostrarse. Y entonces, dándose cuenta de que su palanca emocional se estaba debilitando, recurrió a algo mucho más desesperado y mucho más tonto. Su plan necesitaba un catalizador. Una emergencia que hiciera que mi documento legal pareciera no solo innecesario, sino monstruosamente cruel. Necesitaba probar, más allá de cualquier duda, que Bill era un hombre frágil e indefenso que necesitaba cuidado inmediato y directo. Del tipo de cuidado que un hijo enfermero de urgencias debería proporcionar. No una mujer de 70 años. Necesitaba crear una crisis. Así que alentó a Bill a tener una caída. Todo estaba ahí. Grabado en perfecta claridad de alta definición por la cámara que casi había quitado. La voz del narrador en mi cabeza era seca y clínica mientras veía el video más tarde ese día. A las 2:30 de la tarde. Bill salió a su porche delantero. Miró a la izquierda. Luego a la derecha. Revisando si algún vecino estaba mirando. Luego procedió a caminar hacia su césped perfectamente cuidado y, con la deliberación torpe de un mal actor, Practical Case, se desplomó sobre el pasto suave. Se levantó. Se sacudió los pantalones y luego lo intentó de nuevo. Esta vez añadiendo un gemido de dolor para dar efecto. En el tercer intento, pareció satisfecho. Se acostó en el suelo. Acomodó sus extremidades en un ángulo incómodo y dejó salir un grito teatral pidiendo ayuda. Menos de 5 minutos después. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz, una sinfonía de pánico fabricado. Ethan. Tienes que venir ahora mismo. Es Bill. Estaba afuera y se cayó. Creo que se rompió la cadera. Tiene un dolor terrible. Pero había cometido un error de cálculo crítico. Había olvidado quién era yo. No era solo su hijo. Cuando mi madre llamó, diciendo que Bill se había caído, respondí como un profesional. No como un hijo. ¿Llamaste al 911? Pregunté con calma. Ese no era el pánico que esperaba. Quería drama y culpa. No procedimiento. Cuando insistí en que llamara a los paramédicos, su plan se desmoronó. Al día siguiente, la desesperación la llevó al banco. Intentó retirar 50,000 de una vieja cuenta conjunta, esperando financiar su defensa. El banco la congeló pendiente de mi aprobación.
creando un registro oficial de su intención. Había pasado del engaño privado al fraude público. Cuando el banco llamó, les dije que mantuvieran el congelamiento. Cada movimiento que hacía apretaba la soga que ella misma había creado. Su último refugio era la manipulación emocional. Y yo sabía exactamente cómo desmantelarla. Me reuní con mi hermana, Lisa, para tomar un café. En lugar de acusaciones. Le pregunté suavemente, ¿estás feliz con todo esto? Luego le mostré un vídeo de Bill ensayando su caída, seguido de una declaración notariada del hijo de Bill exponiendo su larga historia de estafas. Ver la verdad desplegarse rompió algo en ella. Esa tarde, Lisa confrontó a nuestra madre. Cuando Carol lanzó sus mentiras, Lisa reprodujo el video en silencio. El silencio fue aplastante. No solo me mentiste, mamá, dijo. Me usaste. Luego me llamó. Voz temblorosa pero decidida, vi todo. Ahora estoy contigo. Con su última aliada perdida. Mi madre estaba sola. La señorita Albright redactó una última carta invitándola a una reunión de acuerdo, pensando que todavía podía salirse con la suya hablando. Mi madre aceptó, sin saber que era su final. En la sala de conferencias. La evidencia apareció en la pantalla: los registros bancarios, el video, la confesión en audio. La señorita Albright presentó dos opciones: firmar un acuerdo de separación permanente o enfrentar una demanda que no podía ganar. Mi madre me miró, buscando al hijo obediente que una vez controló. Confundiste mi silencio con debilidad, le dije. Era estrategia. Firmó en silencio y se fue. La guerra terminó con un trazo de pluma. Mes después, López regresó. Sara y yo reconstruimos nuestra vida, tranquila y completamente. Luego llegó una caja de Lisa, nuestro viejo álbum familiar, y una nota: papá estaría orgulloso de ti. Aprendí que sanar no se trata de venganza u olvido. Se trata de establecer límites lo suficientemente fuertes como para sobrevivir la traición. La verdadera fuerza es calmada, silenciosa y definitiva. Entonces, ¿y tú, alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propia paz?